esta semana dedicamos el programa a la importancia de leer. Quédate conmigo y descubre de la mano de Ernesto Jiménez Herrera los tipos de lectores que existen y algunos beneficios de la lectura. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. A lo largo de varios episodios hemos destacado la importancia de escuchar podcasts, ver series, películas, pero también hemos hecho mucho hincapié en lo valioso que resulta la lectura para nuestras vidas. El uso de este conjunto de herramientas ayudan a complementar mejor nuestro entendimiento del mundo, así como un sinfín de beneficios, tanto prácticos como teóricos, en nuestro día a día. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de la importancia de leer. ¿Para qué nos sirve leer? ¿Cómo nos ayuda de forma práctica la lectura frecuente? ¿O de qué manera nos sirve esta actividad durante este periodo de aislamiento? Estas y muchas otras preguntas tendrán respuesta gracias a nuestro invitado de hoy. Se trata de Ernesto Emanuel Jiménez Herrera, quien es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Déjame decirte que, a pesar de haber estudiado rodeado de libros, textos, comentarios y todo lo que puedes encontrar en un mundo académico, se tomó un descanso de esta pasión y decidió modificar brevemente su camino hacia la música. Ya algunos de ustedes recordarán ese episodio, aquella entrevista que compartió con nosotros el año pasado. Si no la has escuchado, aquí te dejo en la descripción también esa pequeña entrevista para que te des una vuelta por ahí. En caso de que estés interesado en emprender en el mundo de la música, Ernesto es el indicado para darte algunos consejos. Volviendo al punto, es que después de haberse alejado por un tiempo, básicamente 5 años, después de esos 5 años de esta decisión, retomó este camino que ya pues había dejado de una manera u otra pendiente y a través de su canal de YouTube Jardín de Letras EREM, trata de llevar la lectura a más personas a través de comentarios de libros que van de lo más académico hasta lo más popular. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ingrid? Buenas tardes. Bien, aquí pues disfrutando del día. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, antes que otra cosa, muy agradecida de tenerte nuevamente en el programa. Para aquellos que ya han escuchado el programa, que son seguidores desde el principio, saben que el año pasado también te tuvimos en el programa, pero con un tema y un enfoque totalmente diferente. En aquel momento el tema fue enfocarnos tanto a la música como a las clases en línea. Y pues estoy muy contenta, eres el primer entrevistado que tengo en el programa por segunda ocasión, pero con un proyecto totalmente diferente, con muchos temas y mucha información nueva que compartir con nosotros. Y pues no me queda más que primero agradecerte por tenerte nuevamente en el programa. No, al contrario, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar en tu programa una vez más, que sí, ahora con un enfoque diferente, ya yéndonos al camino pues de las letras, la literatura, todo esto que a veces dejamos de lado, ¿no? Uno se pone a leer un momento y, sí, pues está súper padre leer, pero no vemos más allá de lo que hay. Gracias por la invitación, por estar aquí, todo. No, al contrario, de verdad, muchas gracias también por el tiempo, porque ustedes que están ahorita en sus casas o están sentados escuchando el programa no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero siempre lo termino contando. No tengo idea por qué, pero toda la semana habíamos tratado de grabar y habíamos tenido problemas técnicos. Como ustedes bien saben, pues en la semana también tuvimos temblor. Y si no es la tormenta eléctrica, es el temblor, es el internet, es la luz. Y hemos tenido un sinfín de cuestiones para poder llegar hasta aquí. Y me siento muy aliviada de que por fin podemos comenzar esta entrevista. Y ahora que ya hemos despejado todos estos pequeños bachecillos, ya hemos hablado del tema del emprendimiento enfocado a la música, pero pues en este programa hemos hablado muchísimo de la importancia de leer y justo acabas de dar en el clavo. Leemos, sí, unos más que otros y unos de unos temas o géneros más que otro, pero
todos tenemos un común denominador que es que todos sabemos que leer es bueno. Si tú sales a la calle, si tú vas y le preguntas a cualquier persona, oye, ¿crees que es bueno leer? ¿Crees que tiene algún beneficio? La gente dice que sí. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué leer es un tema complejo en países como el nuestro? Les adelanto rápidamente que hace 2 días, para prepararme para esta entrevista, di con una conferencia que dio una chica de Honduras sobre el tema de la importancia de la lectura. Y mencionaba justo este mismo tópico. Todos sabemos que debemos de leer, que es bueno, desde la parte educativa, desde la parte, digamos, moral. Leer es bueno, ajá. ¿Y luego? ¿Qué beneficios nos trae? ¿Qué beneficios nos da a mí, a ti y a quienes nos escuchan? Platícanos primero y antes que otra cosa, ¿cuáles son los beneficios de leer, Ernesto? Pues bien, como mencionas, leer es una actividad que muchas veces la tenemos de lado exactamente porque no tenemos la manera de enfrentarnos, ¿no? O sea, creemos que la lectura y el simple hecho de estar frente a un libro, ya sea digital o que sea pues físico, es algo tedioso y es algo que consume nuestro tiempo porque a veces lo tenemos pensado así como algo que no debería estar dedicado para tener ahí resguardado, para estar también con nosotros. Y pues precisamente también ocurre porque en las aulas o incluso en nuestras casas no se nos enseña pues el valor que puede tener la lectura y el beneficio, de los grandes beneficios que puede tener. O sea, podemos mencionar muchísimos. Sí. Pero si nos ponemos a pensar en los que tendrían como más impacto dentro de nuestra vida, lo primero podemos pensar en que nuestra atención y la retención de las cosas mejora. Tenemos una mayor comprensión de lo que estamos teniendo enfrente, no solamente dentro de la lectura, sino pues recordemos que leer es enfocarnos en una cosa y también nos ayuda a asociar no solamente las palabras, sino toda la serie de frases, de acontecimientos, de narrativa que se nos va presentando. Y entonces nos pide enfocarnos, ¿no? Por eso también de repente uno se molesta cuando está leyendo y escucha música, o quienes tienen la habilidad de tener ahí los audífonos y realizar la lectura, pues también han desarrollado algo fantástico, pero la retención nos ayuda, o sea, como que asociamos más fácil y podemos referirnos a algo que ya habíamos tenido antes. Sí. Pues como otro beneficio podríamos pensar que nos vamos haciendo más despierta de nosotros este sentido crítico, no solamente de decir, pues esta lectura es buena, esta es mala, o esta jamás la volvería a hacer, sino que al estar adentrándonos en diferentes temáticas, en diferentes textos, con diferentes autores, a la par de desarrollar nuestro gusto hacia un género o hacia una forma de escritura, también vamos buscando qué es exactamente lo que nos gusta, qué es lo que nos va a llevar a que tal vez nuestro interés sea un texto académico, o sea una novela, o sea una parte histórica, o sea una combinación de todos. Sí. También, pues, lo primero que siempre tenemos, un beneficio es utilizarlo como un pasatiempo, pero para mantenernos con nosotros mismos. Se habla mucho de que en estos tiempos en los que tenemos que estar corriendo con tantas actividades o con tantos problemas que existen en nuestro día a día, se nos olvida que algo bien importante es dedicarnos tiempo. Y una de estas maneras de hacerlo es a través de la lectura. Nos involucra estar solos, aunque estemos frente a un libro, pero realmente estamos solos, escuchando en nuestra mente todo lo que estamos leyendo y también reflexionando acerca de las lecturas. Y pues podríamos también hablar del desarrollo de la imaginación, ¿no? Esta imaginación que siempre se nos dice desde niños, ¿no? Pues es que es bien importante que utilices tu imaginación para que pues puedas tener una capacidad más de experimentar con tus ideas y también de abrirte a muchas perspectivas. Y generalmente cuando vamos creciendo olvidamos que imaginar no solamente es pensar en pues muñequitos, en dibujitos, en cosas muy animadas, que está bien, y qué bueno que los mantengamos ya cuando crezcamos, pero exactamente se nos olvida esta facilidad que tenemos de recrear
momentos o recrear imágenes en nuestra mente. Sí, y justo la cuestión creo que más interesante que me llama la atención de todos estos beneficios que mencionas es la convivencia con el uno mismo. Algo que hemos descubierto para bien, para mal, de una forma un poquito forzada ahorita con el aislamiento es aprender a convivir nuevamente con nosotros mismos. Estamos rodeados de un montón de distractores, de un montón de actividades. Yo les llamo a veces actividades trampa, que pues obviamente nos ayudan a escapar de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia estabilidad o ese momento, ese convivir con uno mismo. Y los libros es algo que nos ayuda a volver a conectar con nosotros, a volver a convivir de una manera sana y de una manera en que podemos hacer ejercicio de retrospectiva, de introspección. Encontré una frase que me llamó muchísimo la atención, creo que es de George R. Martin, que dice que aquel que es un lector es una persona que vive 1000 vidas, pero aquel que no lleva esta actividad vive una sola. Y yo creo que es una forma también de transportarnos, también es una forma de volvernos más críticos, no lo sé. Creo que estos beneficios pueden ser, como tú mismo lo acabas de mencionar, pueden ser 5, pero pueden ser 100, pueden ser 1000, dependiendo también del contexto en el que cada persona visualice la lectura. Ahorita que mencionabas también el tema de por qué algunos tienen un problema con leer y otros no, por qué esta actividad se vuelve tan recurrente. No sé si te acuerdas en alguna clase que llegamos a tener de, creo que era literatura o algo que llevamos de redacción, nos decían que a veces el problema de la gente para leer es que no ha llegado el libro indicado. El problema no es la lectura, a veces el problema es que no has encontrado una lectura que valga la pena, que cambie tu perspectiva, que cambie de una u otra forma el enfoque que tienes de la vida. Yo más adelante en la facultad también me acuerdo que el primer semestre alguien mencionaba que el problema es que a veces quedamos muy traumatizados con las primeras lecturas porque nos las imponen o porque a veces nos ponen títulos que no van de acuerdo con nuestra edad. No sé, tú dime algún libro que hayas leído más chico y que digas, híjole, me costó muchísimo y no le entendí o no me gustó. No sé, ¿tienes algún ejemplo? Sí, yo por ejemplo recuerdo que cuando estaba en primaria, no recuerdo si en cuarto año, tuve que leer El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros a la par, o sea, durante el año, y no estamos hablando de libros chiquitos, Sí, que claro. superan las 500 páginas. Y estás de acuerdo que dijiste, no, de aquí de plano no soy, y pues no es por el problema, estás hablando y estás citando libros clásicos. Sin embargo, no es el mismo poder de interés ni la misma forma en que va a captar tu atención a esa edad. Y lo mismo, yo me acuerdo en la primaria que me dejaron leer el mío Cid, creo que sí se llama así. Sí. Y también el Quijote. Y ni siquiera, ya es que ya hay ediciones de El Quijote para niños. No sé, lo que tú quieras. Hay muchas ediciones. Sí, las versiones reducidas. Exacto, con un lenguaje más asequible. Pero imagínate que estás en la primaria y te ponen a leer el libro con este español antiguo todavía que necesitas tener el diccionario a la mano para poderle entender al 100, pues sí te saca por completo. Y yo me quedé creo que con esa lección de la facultad, el problema no es la lectura, sino a veces esas experiencias que vamos acumulando en la infancia, que a veces nos van traumando. Hay gente, me ha tocado, por ejemplo, escuchar, incluso en comentarios en YouTube, he visto que muchos mencionan, es que yo no me gusta la lectura porque mi papá me obligaba, porque mi mamá lo hacía ver como un castigo. Entonces, la manera en que nosotros asociamos esta tarea justo como una tarea, más no como una experiencia o como una actividad recreativa, vigorizante, que nos llene de sensaciones, sino lo asociamos con lo malo, lo negativo, la obligación, justo es un poquito como hablar de las matemáticas, ¿no? Que al final todos tenemos una mala experiencia que hace que asociemos esto a querer rechazarlo, a que cuando ya somos adultos cueste más trabajo hacerlo. Pero ¿qué cambia o qué pasa justo cuando encuentras a lo mejor una lectura que te cambia la perspectiva o que te ayuda o cambia algo en ti? ¿Hay algún libro? Todavía no me quiero meter a la parte de recomendaciones, pero para ti algún libro que hayas dicho, este fue el primero con el que de plano dije, amo leer. Pues no recuerdo bien algún título. Lo que viene a mi memoria es que en las noches, cuando yo era niño,
mi mamá siempre nos leía, entonces teníamos un libro, es una antología de cuentos de los hermanos Grimm, y siempre nos leía cada uno de los cuentos, y yo recuerdo que desde ese momento ya, o sea, no estaba leyendo yo propiamente, pero me estaba interesando en la manera en la que estaba llegando el texto a mí, y de hecho esas lecturas todavía las tengo muy presentes hasta hoy en día. Y justo, tú tienes ahí la asociación con esta parte familiar, con esta parte emotiva, con esta parte de la imaginación. Y lo que a mí me llama la atención y la razón también de dedicarle el programa a hablar de la lectura es porque también desde la perspectiva del desarrollo personal, porque desde la perspectiva del emprendimiento va de la mano siempre la lectura. Yo creo que me atrevería a, en estos 5 beneficios que tú mencionas, meter uno más, y es capacidad para la resolución de problemas. Aquel que lee se pone los zapatos de muchos personajes que están resolviendo problemas, que están viviendo y están aprendiendo a cómo superar errores. Y esa es una buena manera de nosotros anticiparnos a situaciones que a lo mejor vamos a pasar o ya estamos pasando y que ya estamos viendo cómo lo resolvieron los personajes. Nos volvemos más críticos, nos volvemos más analíticos en el momento en que empezamos a leer. Eso nos ayuda desde el desarrollo personal, pero también nos ayuda en el emprendimiento y también desde la perspectiva de la comunicación. No vas a dejar mentir, aquel que lee mejora mucho también su ortografía, ¿cierto o falso? Sí, definitivamente. Para mejorar la ortografía no necesitas a ponerte ahí a aprenderte las reglas de ortografía, de puntuación como loquito. La mejor manera es justo leyendo. Ahí es donde vas puliéndote, vas viendo todo el tiempo palabras que si en algún momento llegaste a leer en algún capítulo y después la ves en otro texto, terminas por mejorar y pulir incluso también la manera en que te comunicas con los demás. Entonces, creo que beneficios, mira, nos podemos aventar aquí 40, 50, 1 hora hablando sobre beneficios, hay muchísimos, pero no cabe duda de que la lectura es una experiencia que nos deja a todos diferentes beneficios dependiendo de nosotros cuántos queramos obtener. Efectivamente, y ahorita que hablas de experiencia, creo que no hay mejor forma de pensar en acercarse a una lectura, a un texto, a algo que ya sea, pues, no en el ámbito académico, para tener un buen acercamiento. O sea, si lo ligamos con la manera en la que nosotros nos acercamos a esta manera en la que leemos, que sí, en un principio resulta, pues, impuesto, porque sabemos que los programas culturales que tenemos en las escuelas pues no están tan enfocados precisamente a lo que tenemos que ir a la par de nuestro desarrollo, pues no solo físico sino también emocional y de maduración mental, ¿no? Sí. Y estar teniendo estas experiencias facilitaría muchísimo la introducción y el interés de todas las personas. Hay la gran mayoría de los adultos que están aquí, como tú mencionas, son niños que pues les tuvieron que poner una lectura muy pesada, muy complicada, sí, que quizá podría ser digerida de alguna otra manera en alguna versión. O sea, no estoy pensando en que hagamos una versión pues tan light, o quizá estas alternativas que luego se hacen con algunos textos ilustrados funcionaría muy bien para tener la idea de pues esto es lo que nos quieren decir en tal libro, que decir, pues léelo y trata de hacerte ya tus 10 años una formación crítica, analízalo y con tus 20,000 resúmenes vas a poder entender de qué trata todo. Sí. Pues no va por ahí, ¿no? O sea, sí, hay que estar acumulando pues estas experiencias. Ahora que utilizas la palabra, no lo había pensado tan así, pero sí, definitivamente con la cercanía y con la vivencia de varias vidas a través de las letras, no hay nada más que ayude al desarrollo de uno mismo. Justo, y es esa parte de la experiencia de, a lo mejor incluso, me atrevería a mencionar, transportarnos a conocer nuevos mundos, nuevas personas. No sé si tú lo recuerdas, pero me acuerdo mucho que cuando estábamos en el CCH, yo les comentaba a muchos de ustedes que yo siempre he creído que los libros son como las personas. O sea, tú tomas un libro y es conocer a una nueva persona. Y cada vez que uno conoce a una persona, te cambia el mundo, te cambia la perspectiva, te cambia la visión. Porque al final, ¿qué hace un libro? Es como ponerte unos lentes y ver a través de los ojos de alguien más, sentir con la perspectiva, con la sensación
con la subjetividad de quien está detrás de ese libro. Y eso nos ayuda, incluso si lo vemos de una forma, digamos, realista, nos ahorra tiempo. O sea, nos ahorra tiempo para poder, por ejemplo, retomando el tema de la resolución de problemas, imagínate, eso lo vi en una conferencia en Querétaro, que decían, en la vida, ¿cuántas veces vamos a tener oportunidad de, por ejemplo, invitarle un café a Carlos Slim? En la vida, ¿cuántas veces vamos a tener oportunidad de ir a París? En la vida, ¿cuántas veces vamos a tener oportunidad de crear 20 negocios? La respuesta es imposible. Realmente tendrías que ser un máster en todas estas cuestiones, empezando por la económica, pero a partir de un libro puedes conocer esos países, puedes ir y fracasar 1, 2, 3, 20 veces con los negocios y saber el resultado final, cuál fue la moraleja de tanto fracaso a partir del libro. El libro nos ahorra tiempo, el libro nos hace viajar, nos hace conocer y entonces amplía también nuestros horizontes. Si te fijas, por eso lo menciono mucho, es impresionante la cantidad de beneficios que le podemos encontrar a la lectura entre más le rascamos, desde la parte moral, desde la parte del desarrollo personal, desde la parte académica, desde la parte científica. Es bastante interesante cómo la lectura puede ser abordada desde distintas aristas. Ahora, me encantaría que me platicaras, antes de seguir con más cuestiones del beneficio, tipos de lectores. Fuera del aire, ya me mencionabas un poquito el tema de los tipos de lectores. Yo no sabía que existía eso. ¿Quieres platicarle a nuestra audiencia un poquito de este tema? Claro que sí. Pues mira, esta idea de los tipos de lectores todavía no sé si esté como ya en algún texto o algo en lo que nosotros nos podemos acercar. Sí. Yo realmente retomé esta idea de un libro que leí hace 2 años cuando empecé a estudiar música. El libro se titula Cómo escuchar la música, es de Aaron Copland. Uh-huh. Pero más allá de hablarnos de la música, me gusta que él habla de 3 tipos de públicos. Y esta es la idea que yo rescato. Podemos hablar principalmente en este público y trasladándolo a la lectura o a los libros, 3 tipos de lectores. El primer lector sería el lector sensual. No estamos pensando precisamente en estos placeres eróticos, sino también estamos pensando en el simple placer que produce tener una lectura. Esto lo podemos ver con la infinidad de géneros que hay y las posibilidades que tenemos de acercarnos. O sea, desde que vemos la portada de un libro, cómo está pues la edición, si es muy gruesa, si es de bolsillo, si es rústica, tapadura. Y ya entrando en las letras, en el texto, también ver la temática que nos ofrece, ¿no? Sí. Hay quienes se deciden exactamente, pues me gustan mucho las novelas, quizá con una temática romántica, porque quiero vivir eso, quiero estar así igual de enamorado como se decía a los lectores del romanticismo que estuvieran creyendo en esta idea fantástica, o me gusta la ciencia ficción y entonces voy y leo cosas sobre robots y sobre la ciencia y sobre químicos y diferentes experiencias. Sí. Pero es exactamente eso, o sea, nos da un gusto tener ese acercamiento y cada vez más disfrutamos tanto que podemos ir pensando en hacer como una especie de, pues, pequeña biblioteca donde nuestros libros o nuestras lecturas giran en torno a esto. Uh-huh. Podemos hablar de un segundo lector que sería un lector más expresivo. ¿Qué quiero decir con esto de más expresivo? Que se trata de un lector que siempre va a estar cuestionando su texto, no analizando, pero sí va a estar ¿y esta lectura qué me quiere decir? ¿Por qué tengo que leerla? Sí. ¿Para qué? ¿Cuál es más allá del beneficio? Pues quiere estudiar, ¿no? O sea, ver todo, cómo va la narrativa o cómo van los personajes o cómo va su simple enfrentamiento con esta lectura y su misma experiencia, sí, ayudándolo a hacer y a preguntarse más acerca de qué es esto que está leyendo. O sea, ya ir más allá de, pues es un libro, son hojas, sino pensar, ¿cuál es la razón por la que se habrá creado este libro? ¿Tendrá algún contexto específico? ¿Tendrá alguna relación con algo que está sucediendo en este momento? ¿Era un ejercicio que nada más se hacía para, pues, como pasatiempo, como la lectura y la escritura muy personal que se está generando ahorita en siglo XXI? Cuestiones que sí van más allá
de este cuestionamiento. Más allá de la obra. Ajá, más allá de la obra, o sea, ya adentrándonos un poquito más en el sentido, por verlo de esta manera. Uh-huh. Y tendríamos pensado un último lector, que sería un lector analítico, un lector ya netamente literario. ¿Y a qué nos referimos? Estos lectores son los que ya podríamos pensar de una forma pues un poco más suculentos, por usar alguna palabra. Más exquisito. Exacto, más exquisitos, porque ellos sí se centran completamente en analizar, pero no analizar como en el lector expresivo, que siempre está en el porqué, sino que este lector ya más netamente dentro de las letras, pues se va a estar preguntando, a ver, ¿por qué aquí utiliza este tipo de palabras? ¿Qué sentido hay en el discurso que está utilizando al emplear todo un campo semántico? ¿Por qué está escribiendo poesía de esta manera? ¿Por qué utiliza estos versos? ¿Por qué dentro de sus cuentos está utilizando este tema? ¿Cómo lo está girando para que los personajes actúen de X, Y forma? ¿Por qué eligió un narrador específico, un personaje? O sea, ya son cosas más minuciosas que se nos enseñan, por ejemplo, no nada más en la carrera, sino también en la escuela, sí, que solamente a veces es como una pintadita, pero este lector ya está más ansioso de saber cómo es que se construyó la obra, cómo cada una de las partes fueron las que llevaron a cabo lo que podemos tener en nuestras manos en estos libros, o lo que podemos tener ante nuestros ojos también en forma digital. Y esto, o sea, más o menos es lo que yo pensaría de los tres lectores. O sea, resumido, sí, tendremos el lector sensual, que solamente está en la sensación que le produce el texto, el lector expresivo, que comienza a hacer este cuestionamiento acerca de lo que está leyendo, y el lector netamente ya literario, que es el que quiere descomponer toda la obra en todos sus pedacitos. Ok. Tengo entendido por lo que me estás explicando que esto es más bien es un análisis propiamente tuyo. ¿Pudiste Así investigar es. si ya alguien más ha hecho esta tipología o esta categorización de tipo de lector? No lo he investigado, sí he tenido referencias. Yo recuerdo que en algunas pues pláticas con algunos de mis compañeros de la facultad hablábamos exactamente de esto, de los tipos, sí, pero no recuerdo alguna lectura o algún comentario que me hayan referido que fuera de este es explícitamente donde se dice que hay 50 tipos de lectores, pero funcionan 3. Ok. Justo, me vino a la mente con este primer ejemplo de el lector sensual, un poquito esta obra que no sé si ubiques de Humberto Eco, Nadie acabará con los libros. Recuerdo que en el ensayo, creo que en la parte final, habla un poquito de este gusto, de la experiencia misma del libro, cómo hay personas que, por ejemplo, tienen una pasión por buscar libros antiguos, libros ya difíciles de conseguir, primeras ediciones, este placer que mencionabas también tú de las ediciones, pastas duras, ediciones con algún tipo determinado de papel, el placer mismo de coleccionar libros, incluso lo hemos visto, hay muchos memes en redes sociales de personas que tienen el placer de ir a la librería, comprar muchos libros, aún sabiendo que en casa tienen muchísimos todavía nuevos, con todavía el plastiquito porque ni siquiera los han destapado, pero es el placer de comprar. Cómo está en este nivel este tipo de personas que va más justo a la parte del gusto. Y también de este mismo tipo que mencionas, me vino a la mente dos ejemplos de este placer innato, de este placer o este gusto. En Sam y Carly, no sé si ubicas, hay un capítulo en el que Sam, por una extraña razón, tiene que leer un libro, les dejan de tarea leer un libro y supuestamente le había pagado a un niño para que lo leyera por ella o algo así. Y al final le da flojera, lo termina leyendo y dice, ¡Wow, Carly! Es como televisión en tu cabeza. Y se enamora por primera vez de la lectura. Sí lo veía y sí recuerdo ese capítulo. O sea, esa escena pues me causó mucha risa en ese momento. Porque sí, exactamente, ya tener lo que hablábamos hace rato de la experiencia, ella que tiene esa experiencia de la que se negaba, descubre que en realidad hay algo más allá de lo que te dicen los demás. Ya cuando tú, no, ahorita ya no es enfrentarse, sino cuando ya tienes la iniciativa de acercarte a algo desconocido y le descubres su lado bueno, sí, te trae un mundo diferente.
también me acordé de Los Simpson. Hay un capítulo en el que a Bart lo expulsan de la escuela y Marge le dice que ella le va a dar clases y comienzan a ver el periodo de guerra, creo que es Primera Guerra Mundial, y entonces Marge le da un libro y le dice, ¿un libro? Yo no lo voy a leer, y le dice, hay un niño que está mutilado. ¡Oh! Me hubieras dicho eso desde el principio. Y creo que la secuencia siguiente a ese capítulo está él sentado en el sillón frente a la tele y están pasando un emblemático capítulo de Tommy Daly y él está más embobado leyendo el libro hasta el final y no le pone atención a la tele. Es el mismo caso o una forma paralela al mismo ejemplo de iCarly en el que Sam lee, porque es justo este placer. Aquí estamos viendo en los dos ejemplos el inicio de una nueva experiencia. La gente que le encanta leer, pues cada vez que agarra un libro es volver a tener esa experiencia, es volver a sentir bonito, a sentir esa alegría, ese gusto, lo que tú quieras. Pero estos dos momentos de la televisión retratan ese primer momento, ese primer acercamiento sensorial, sensual hacia la lectura. Creo yo, y me atrevo a decir que este segundo tipo que tú mencionas, me recuerda mucho justo los análisis que literalmente nos obligaban en la escuela a hacer, investigar el contexto del autor, desde la perspectiva, por ejemplo, de la parte discursiva, el análisis discursivo de un texto, etcétera, etcétera. Pero este tercer tipo analítico ya estamos hablando de las ligas mayores, no se me viene a la mente ningún ejemplo de este último tipo, pero me encanta la forma en que tú categorizaste a estos lectores. Sí, pues de hecho sí estaba pensando, ya que de las veces que estábamos hablando fuera del aire acerca de estos tipos de lectores, yo también me quedé con la curiosidad de sí, seguramente debe existir, si no una clasificación, sí algún acercamiento, porque pues de qué otra forma se explica que haya también tantas maneras de ver cómo las personas reciben los textos. Y yo creo que sí, en algún momento me gustaría hacer un trabajo, un análisis, un escrito o incluso subir un video en mi proyecto que ahora estoy realizando para hablar exactamente de esto y de ver con ejemplos cuáles son estos lectores que hay dentro de todo lo que pues está hablando. Pero bueno, ya adentrémonos más a un poquito aterrizando el tema en nuestro contexto actual. La lectura en tiempos de cuarentena. No es un secreto que pues todos seguimos todavía en casa, que el aislamiento nos está pegando mucho de diferentes formas y pues dentro de las actividades, para bien o para mal, porque incluso también ha entrado en polémica que si es a fuerzas tener que leer, plantar un árbol, escribir un libro, etcétera, etcétera, durante la cuarentena o si estamos en todo nuestro derecho de no hacer nada. Platícanos, ¿cómo ayuda en estos momentos de aislamiento la lectura? ¿Cómo nos ayuda? Yo creo que más en estos momentos la lectura nos ayuda primeramente a separarnos de todo lo que está afuera, porque nos saturan la mente y nos saturan la cabeza de tantas ideas y ya hay muertos y ya hay todavía siguen los secuestros y la economía cambió y todo, o sea, sí, es algo que nos involucra, es algo que es importante conocer, pero también necesitamos un momento de descanso, ¿no? Sí. Y este descanso se puede dar a través de los libros, o sea, o no exactamente, bueno, yo digo libros por mencionar todo, pero hablemos antologías, hablemos de pequeños ensayos, hablemos de ya textos duros. Cualquier lectura en estos momentos como que nos da este momento que hablábamos hace rato de no aislamiento sobre nosotros, pero sí de acercamiento con nosotros, porque ahorita es exactamente cuando tenemos más posibilidad de estar con nosotros mismos, de sentarnos quizá ya no frente al espejo y ponernos a dialogar uno frente al otro y esperando alguna respuesta, pero sí de tener este medio que nos hace soportar y que nos hace tener más llevadero, ¿no? Nos hace desconectarnos y nos hace recordar y revivir mucho de lo que nos dicen de, a ver, encuentra una actividad que te tranquilice, una actividad que sea productiva, que además de que te traiga algún beneficio personal, te traiga un beneficio a la larga. Y creo que esta manera de tener los libros ahorita en la cuarentena,
podríamos llamarlo como un escape, podríamos llamarlo una nueva creación de una zona de confort, sí. Podríamos llamarle simplemente una nueva posibilidad de reencontrarnos con nosotros mismos. Y creo que nos ayuda mucho porque, como dices, hay mucho y hay memes y hay de todo que dice, pues es que ahorita que estás leyendo, estoy leyendo, ¿qué libro voy a comerme hoy? ¿Qué libro voy a estar haciendo hoy? De alguna forma, se está valorando una vez más la lectura, ¿sí? Como algo que al estar en el encierro nos ayuda. O sea, no puedo salir porque pues estaba súper acostumbrado a estar, no sé, iba al parque, iba a plazas, me iba de viaje a otro país, no puedo hacer ahorita eso. ¿De qué otra forma? Libro. Sí. Ahí está el libro, ahí está juntemos no solamente pues para hablar de libros, hay muchísimas cosas, ¿no? Quienes ahorita están muy entrados en los videojuegos, en series de televisión, en juguetes, o sea, hay muchos campos, pero sí. La lectura se está volviendo a dar este paso que hace mucho se había dejado de lado, llevarnos lejos, soltar pues no sé si lo queremos ver de una forma, soltar nuestro espíritu, soltar nuestra imaginación y dar un movimiento diferente de nosotros mismos, un interés incluso desarrollar y buscar pues darnos cuenta más bien de que lo que uno en un principio podría tomar de, pues es un libro, voy a leerlo porque no tengo nada que hacer, sí. se puede llegar a convertir en, pues mira, encontré esto y a lo mejor me gustó este autor y quiero seguir hablando. Entonces yo creo que ahorita el papel de los libros en la cuarentena no solamente es simbólico, sino que es algo que nos está ayudando a mantener pues esta sensatez entre tanto estrés que estamos viviendo. Diría una profesora, ahorita la lectura es lo único que nos mantiene cuerdos, y yo creo que sí, de una u otra forma, yo creo que sí. Sí, yo también creo que sí, y eso lo vi. Hay una lectura que exactamente me llegó en tiempos de pandemia, que fue Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. No sé si hayas tenido la oportunidad de acercarte a esa lectura. No, no lo he leído todavía. Que precisamente, o sea, fue muy significativo para mí y hasta creí que la vida me lo estaba mandando por alguna razón, porque está hablando ahí se habla de una ceguera blanca que empieza a formar parte de la vida de varios personajes y esta ceguera pues les impide ya tener conexión con el mundo exterior, pero también nos hace ver que todo el mundo está cambiando a partir de una enfermedad. Y ocurren también los momentos de aislamiento, ocurre este momento de que queremos conocer a los demás pero no nos conocemos a nosotros mismos y también no sabemos la manera en la que realmente se estaba desarrollando el mundo, porque una cosa es saber del mundo a oídas y otra cosa es experimentarlo. Claro. Y aquí esta ceguera blanca, esta enfermedad, que en algún momento yo lo platicaba también con algunos otros lectores, era como ponerla como el COVID, como el coronavirus. Llega a ser todo una vuelta a todo lo que pues estábamos acostumbrados, pero también nos viene a mostrar otro lado. Y este lado es exactamente como lo va describiendo este texto. Hasta yo me quedé pues este texto si lo hubieran escrito, no sé, hace 3 meses y me hubieran dicho, pues mira, léelo porque se acerca la pandemia, hasta hubiera aprendido ahí algo de, pues mira, tengo que aprender a hacer otras cosas, hay más vida, o sea, hay mucho ahí. Y justo le acabas de dar al clavo algo bien interesante, que es los libros llegan en el momento justo e indicado a tu vida. Me encanta porque vi una imagen, creo que fue en Instagram, donde mencionaban este tema de cómo a veces llega un libro que dices, wow, ese nivel de identificación es tan profundo que sientes que te están espiando, que aquello que está viviendo el protagonista lo estás viviendo tú, o que aquel contexto, como en este libro que acabas de citar, que todo te conecta, que todo te hace clic, y dices, ¿cómo es posible que exista ese momento de conexión? Y va un poquito también de la mano con justo la interpretación que nosotros le damos a un libro en diferentes momentos de nuestra vida. Por ejemplo, en el momento en que yo leí por primera vez 100 años de soledad, wow, yo
el momento en el que yo estaba viviendo le dio una interpretación totalmente distinta. Tenía creo que 17, 18 años y te puedo jurar que obviamente ahorita con ya 28 años mi interpretación quizá sea totalmente diferente o quizá reafirme argumentos, posturas sobre la forma en que veo la vida. Por ejemplo, en aquel momento cuando leí el libro, me quedé con la posición de que nosotros a lo largo de nuestra vida experimentamos diferentes tipos de soledad. Eso es con lo que yo me quedé de este libro. Si lo tengo que resumir en una idea, creo que sería esa. A lo largo de nuestra vida experimentamos diferentes niveles de soledad. Quizá mi interpretación más adelante cambie. Sí, te escucho. Y esto nos hace darnos cuenta de que los libros no son atemporales. O sea, nosotros podríamos pensar, pues el libro se escribió en tal época y funcionaba ahí. Obviamente tenía una recepción ahí y tiene otra recepción para nosotros y tendrá otras recepciones, y eso es lo que nos hace que los libros en esta atemporalidad funcionen cada vez mejor. Fíjate, hemos hablado de la parte de los libros literarios, hemos hablado un poquito también de la parte física de los libros, hemos hablado también de algunos otros géneros como puede ser la novela, los clásicos, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los textos religiosos? Me vino a la mente un buen ejemplo nuevamente del tema de que los libros llegan en el momento indicado. Una vez, hace como, ¿qué te gusta? Unos 6 años, conocí a una señora ya mayor en una de estas reuniones, no me acuerdo si era Jafra Tupperware o una cosa así en la que me llevó mi mamá, pero había una señora muy viejecita que me decía, cada vez que tengo dudas sobre cómo resolver mi vida, abro la Biblia, me ojeo al azar, pongo el dedo en una hoja cualquiera y ese extracto, ese párrafo donde me quede, me da una respuesta. Ya alejando totalmente la cuestión de la fe, alejando totalmente la parte religiosa, al final del día estamos hablando de otro libro. Es un libro y la señora lo veía como una fuente de resolución a sus problemas. Era una manera de llegar a una necesidad. Y justo volvemos a ver cómo el libro es atemporal, cómo llega en el momento justo indicado y nosotros le damos la interpretación que en el momento nuestra subjetividad le da. Es bastante interesante cómo podemos hablar de cualquier tipo de libro y volvemos a esta parte, cómo se vuelve una forma de darnos respuestas. Los libros nos dan respuestas. Sí, y esta no hablar solamente de búsqueda de respuestas, sino de las los momentos en los que llega tan importante el libro y que nos hace tener este reconocimiento. Sí. Es lo que motiva a cada vez a los lectores que comienzan su camino en algún libro a buscar más y buscar más. El mundo afuera sigue, el mundo aquí en las páginas también sigue, pero pues no está peleado lo de adentro con lo que tenemos en las manos, lo que tenemos frente a nuestra vista. Todo esto está ahí por algo y llega aquí por algo. Sí. Pues bueno, ya estamos hablando ahorita de varios temas de libros, de tipos de libros y de géneros, pero me encantaría darle la vuelta a la entrevista con una pregunta de cajón, así, de ley. ¿Cuáles son tus 3 libros favoritos? Uy, me lo pones bien difícil. Pues, no sé si podría hablar de 3 libros. Te puedo hablar de 3 autores favoritos. Ok. Y a lo mejor ahorita ya se me vayan ocurriendo los libros. Pues uno de los libros que me gusta mucho, o más bien, de los autores que me gusta mucho es Isaac Asimov. Espero que se pronuncie así. Él se dedica a la lectura con un poco de ciencia ficción. Me gusta mucho, yo tengo mucha atracción por las partes que hablen de ciencia, y ya cuando los combinan exactamente con robots, naves espaciales, pues cosas ya futuristas. Futuristas, sí, me toma. Por ejemplo, tuve la oportunidad de este año de leer Yo Robot, que nunca había leído, y me encantó, me encantó. Te puedo hablar, por ejemplo, de los cuentos. Por eso te decía que no puedo hablarte de un libro, porque son más como separados. Los cuentos de Edgar Allan Poe a mí toda la vida me han gustado. Desde que tuve un encuentro con ellos creo que fue 6º de primaria, y tuve que leer pues la antología que todo el mundo tiene, ¿no? Donde leemos El Cuervo y Nunca Más y todo esto. A mí me gustó mucho. Los cuentos me gustan más las novelas, pero los cuentos
me divierten por su dinamismo y también me atrapan más rápido. Y te ayuda con la imaginación y aparte la temática, porque no es un texto pues que sea como muy adornado en cosas bonitas, por decir así. O sea, ya es algo que se está acercando como al terror, como a estas partes oscuras que de repente pues causan morbo incluso en nuestra época, pero aquí están desarrolladas pues de otra forma. Sí. Y dentro de estos cuentos, por ejemplo, también me gusta mucho Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Me encanta la manera en la que también él está haciendo sus libros que de repente se han catalogado en la literatura gótica, por ejemplo, por su temática oscura, pero igual, o sea, la manera en la que hace sus cuentos y toman, cómo recrean las realidades, eso es lo que me gusta, o sea, porque más allá de viajar con ellos en lugares que conoce uno viaja en momentos que a veces se podrían recrear muy cerca de nosotros. Por eso te digo, no puedo hablar exactamente de 3 libros, pero sí te puedo decir de estos 3 autores que son los que a mí desde chico me han llamado mucho la atención. Te han marcado, y eso se nota incluso hasta en tu tono de voz, en la manera en que te emocionas, en la manera en que sientes la obra, más allá ya de la lectura, más allá del análisis, es lo que te hace sentir como luego te transformas en el momento en que estás citando a estos autores. Ahora bien, no es un secreto esa pasión que tienes por los libros, esta pasión que tienes por las letras, no en vano pues la carrera que estudiaste, y me encantaría que de esta forma en que nos has mencionado los beneficios, nos has mencionado tus libros favoritos, me encantaría que compartas con nuestros escuchas de qué va este nuevo proyecto que traes contigo esta semana. Mi proyecto, exactamente se titula Jardín de Letras EREM. Vamos un poquito a mi parte histórica de este proyecto. Okay. Hace mucho tiempo yo tenía la inquietud de crear un canal para expresar algo. Tenía muchas ideas, pero realmente ninguna. O sea, todo era una lluvia. Realmente era una lluvia cayendo en el mar. Entonces, todo metiéndose en todos lados. Y, pues, platicando acerca de que quería hacer algo que me regresara a estos momentos en los que estudié, no nada más para analizar los textos, sino también para reencontrarme con las lecturas, que también he de admitir dejé de lado mucho tiempo. No es lo mismo leer, no sé, leer 10 libros al mes forzado por la carrera, a estar leyendo por gusto 2, 3 libros, o de repente a no leer más que 2 o 3 libros cada 4 o 5 meses. Sí. Y pues mi primer pretexto era reencontrarme con la lectura, volver a acercarme a todas las letras y decir, a ver, ¿qué es lo que me he estado perdiendo? Pero, ¿qué es lo que me he estado perdiendo por no querer utilizar una visión que ya desarrollé en la carrera? Una visión que ya va más allá de en este lector que sería un poco más entre expresivo literario. Y entonces, pues platicando, incluso platicando pues con mi pareja, él me dijo, pues mira, pues tú te dedicas a los libros, ¿por qué no haces algo exactamente de esto? No sé, podrías hacer reseñas, algún comentario, unboxing de libros, de repente sentarte a hablar con alguien acerca de una lectura. Y pues todo esto yo lo empecé a imaginar y dije, bueno, pues, o sea, hay una gran posibilidad de cosas que se pueden hacer con los libros más allá de solamente sentarte a leer. Y hay maneras en las que puedes invitar a las personas, y esto creo que es un punto importante que yo quiero destacar en mi canal: invitar a no solamente a quien vea mis videos o a quien me escuche, porque pues sabemos que luego dejamos nada más la reproducción ahí y escuchamos lo que habla la gente. Sí. Pero de acercarlos, de decirles, hay mucho que les puede ofrecer tan solo un momento de lectura. Estos que siempre están diciendo, esos 30 minutos de lectura al menos al día, sí pueden traer mucho. Y de ahí fue cuando yo quise intentar hacer este canal. Intenté ver primero la manera en la que podía hacerlo, trataba de centrarme en algo, pero no podía porque yo toda la vida quiero hacer todo y no se puede, ¿no? Claro. Y ya decidí pues centrarme y dije, bueno, creo que algo que se me da bien, así como el chisme,
es comentar y platicar acerca de algo que me gusta. Entonces, hice el ejercicio. De hecho, antes exactamente de abrir mi canal, estaba leyendo ensayos sobre la ceguera, que es el primer libro que tengo en las redes sociales, y en este canal de Jardín de Letras Serem. Y hice un ensayo, solamente tomé la cámara, la acomodé, lo mismo, buscar el ángulo, la luz, buscar el momento también ideal para, no solamente para grabar, sino para escuchar lo que yo iba a decir en ese momento, porque lo quería tomar en un principio como una reflexión, y así lo hice. Simplemente puse la cámara, me puse a hablar como si yo estuviera en un monólogo, y paré la grabación, la vi, creo que esa vez hablé como 40 minutos, y me escuché y dije, exactamente esto es lo que me gustaría hacer como un diálogo que vaya más allá de lo que yo pienso, que vaya más allá de lo que yo siento, que vaya un poquito más cercano a, te puedes encontrar esto si te atreves, si le das la oportunidad a la lectura, si quieres experimentar con estos textos que yo te presento, que de hecho esas son las frases con las que termino mis videos. Si ustedes se dan la oportunidad de hacer la lectura, pueden encontrar tanto. Y pues así, de un experimento que hice solamente grabándome por pura curiosidad, descubrí que podía hacer esto, que ahora pues ya es un canal que pues está pronto a tener, no recuerdo si ya es mi 6º, 7º video ahí hablando sobre el libro. ¿Por qué Jardín de Letras? Me llama mucho la atención el título. Pues Jardín de Letras surge como una anécdota muy familiar. Un día iba caminando con mi mamá, iba pues a hacer unas compras, y yo estaba exactamente pensando en un canal. Bueno, no en un canal, estaba pensando en un nombre. A mí me gustan mucho las plantas, me gustan mucho las cosas verdes. No por nada mi color favorito es el verde. Ah, muy bien. Me gusta mucho la naturaleza. Y entonces dije, ¿qué es lo que pasa con las plantas? Y mi mamá me dio la idea. De hecho, ahí en Instagram corrí a escribir la frase que ella me decía. ¿Y qué es lo que pasa? Pues cuando tú siembras una semilla, brota, ¿no? Uh-huh. Si brota, te puede dar flores, te puede dar árboles, te puede dar una infinidad de plantas, cataloguémoslos así. ¿Y qué es lo que pasa por ejemplo, con los árboles? Pues que se utilizan para hacer papel, y entonces el papel llega a los escritores, y junto con la pluma llega a las ideas, y estas ideas empiezan a construir historias, y estas historias comienzan a sembrarse en muchas cabezas y empiezan a sembrarse en muchos momentos en el tiempo. Sí. Y de alguna manera es como ver un jardín. El Jardín de Letras está pensado no por letras, o sea, pensar en el alfabeto, por ejemplo, sino pensar en letras como este conjunto de textos de todos los tipos, de todos los géneros, que al final forman parte de la literatura. Y es como sembrar estas pequeñas lecturas en este jardín que está, pues podríamos hablar que es inclusivo, o sea, que sí se centraría en todo y se centraría en nada al mismo tiempo, porque la finalidad sería simplemente sembrar. O sea, tú escoges cuando vas a sembrar algo, pues hoy quiero sembrar rosas, mañana quiero sembrar gardenias, quiero sembrar, y al final cuando te das cuenta de todo lo que tienes, a veces es una rosa, pero no es la misma rosa que está con la de al lado, ni con la de atrás. Cada una es diferente, cada una tiene un aroma, tiene una sensación, tiene una forma de llegar a ti muy diferente. Y pues así es, o sea, muy muy romántica mi idea de llegar al Jardín de Letras, pero esto fue como el motor de llamarlo así. Y partiendo del tema, antes de comenzar la entrevista, hace una semana cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para darte un espacio y compartir con nosotros este nuevo proyecto, que obviamente es un giro de 360, ya que pues la última vez que hablábamos de la música, hablábamos de esa segunda pasión que tienes, y una pregunta que me vino a la mente y dije, esa sí se la tengo que plantear sí o sí, es la siguiente.
Hay muchos canales ya con este enfoque, o más bien este tópico que es la lectura. Hay muchos canales, hay podcasts, hay blogs, hay páginas web enfocadas a la lectura. ¿Qué es lo que hace diferente a Jardín de Letras? Yo creo que lo que hace diferente de los demás canales, de los llamados booktubers, sería enfocarnos más allá del plano sensual y más allá del plano expresivo, y no tanto yendo al analítico, sino la finalidad sería dar un comentario, pero un comentario que sea a partir de un análisis basado en las letras. O sea, yo tengo mis estudios, toda la licenciatura que realicé en lengua y literaturas hispánicas, y lo que busco es utilizar todas las herramientas que quizá en su momento solamente las podía plasmar en papel cuando teníamos que hacer ensayos, pero ahora a través de la verbalización, a través de hablar, a través de sentarse y decir, el texto que les voy a presentar está compuesto de esta forma. Ya hablemos de personajes, narración, temática, todo lo que se nos ocurra. Sí. Para que junto con todos estos elementos que muchas veces dejamos de lado, podamos dar una primera o segunda lectura al momento de que nos acercamos al libro. Uh-huh. Entonces, más allá de pensar en decir, pues mira, esta es la reseña del libro, si te gusta bien y si no también, es como decir, todo esto te puedes encontrar en el libro y tú decides si te aventuras o no a encontrarlo, pero con un enfoque que vaya un poco más allá a el estar más allá de estar simplemente como espectador, sino también como alguien que se puede introducir y participar dentro de la lectura. Me llamaba mucho la atención que efectivamente yo no tenía ni idea del potencial que hay detrás de la lectura en términos de contenido digital, en términos de valor agregado. Cada quien obviamente da un sentido diferente desde sus proyectos, pero me llama mucho la atención que lo que tú quieres es invitar a la gente a esta participación, a que sea una comunión de gente que no solamente tiene pasión por la lectura, sino también quieres abrirte al diálogo. Esa parte se me hace bastante interesante. ¿Por qué justo tienes esta idea o esta visión de querer hacer esto como más con esta retroalimentación mucho más profunda? Pues principalmente porque la manera en la que podemos acercarnos a un libro es diferente. Así como tú pudiste haber leído Cien años de soledad de una manera, yo la pude haber leído de otra forma, sí. Más allá del momento en el que nos acercamos al texto, por la manera en la que nosotros lo estamos pues viviendo durante la lectura. Y a mí lo que me interesa es eso, exactamente ver cómo las lecturas tan diversas que hace la gente, porque cómo toda esta subjetividad siempre llega en algún momento a tener un punto en común y cómo esos puntos en comunes se pueden utilizar para realizar un diálogo, un debate, hacer simplemente este ejercicio de pues platicar, ¿no? Así como podríamos pensarlo en los clubes de lectura, uh-huh. Pero aquí pues no solamente estamos siguiendo la misma lectura, sino que también estamos escuchando la opinión de alguien y platicando a través de lo que nos está pues diciendo, a través de su manera en la que ha recibido la obra. ¿Alguna lectura que quieras recomendarnos? Algunas 2, 3, no sé, que creas que vale la pena leer durante este periodo todavía de aislamiento. Pues lecturas, sí, ahorita que tenemos bastante tiempo y que tal vez puedan enfrentarse a los clásicos de una manera no tan ruda, pues yo les sugeriría Los Miserables. Creo que Los Miserables de Víctor Hugo es una lectura que les ayudaría mucho, no nada más a ver qué está pasando allá afuera, aunque el contexto sea un poco diferente, uh-huh. Pero la construcción de la novela es imperdible. O sea, desde el momento en el que la tomen, no la van a poder soltar aunque la lean a ratitos.
pensaría también en lo que les comentaba hace un momento, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Uh-huh. Y pensemos, ¿alguna otra lectura que podríamos hacer? Y es que estoy tan saturado ahorita de lecturas en mi cabeza que no se me ocurre algo que esté como muy... Yo creo que a lo mejor tomar alguna antología de cuentos que gusten, cuento iberoamericano, cuento mexicano, cuento pues español, algo de cuentos me gustaría, o eso es lo que yo sugeriría. Sí. ¿Algún autor, por ejemplo, de cuentos en específico? Autores de... Pues yo ahorita me viene ahorita a la cabeza Eduardo Antonio Parra, que es un autor mexicano que se dedica a hacer cuentos un poco más retratando la realidad mexicana, la crudeza mexicana, todo esto en lo que nos estamos envolviendo, que habla de, por ejemplo, narcotráfico, prostitutas, de los niños que viven en la calle, de los vagabundos. Él, por ejemplo, y me viene ahorita a la mente porque exactamente ayer creo que fue ayer o antier, no recuerdo bien, en Gandhi le hicieron una entrevista. Uh-huh. Y él creo que sería una buena oportunidad no solamente de conocer su obra, sino también de experimentar con lo nuevo que se está haciendo en la literatura mexicana en pleno siglo XXI. Hay un libro de él, uh-huh, que yo espero que todavía se consiga, se titula Desterrados. Me parece que son 12 cuentos, es que ya tiene un poquito que lo leí, uh-huh, pero sí, sus cuentos muy breves, creo que no van más allá de las 6 páginas, 7 páginas, los más extensos irán a las 10, pero o sea, son muy breves, capturan y la temática es impredecible, así con ese sabor de yo creo que va a pasar esto y no pasa eso. Que justo creo que en la actualidad, a partir de tanto del consumo que hay de series de televisión, cine, cada vez la gente se vuelve más difícil de sorprender. Creo que eso es algo bastante interesante. Y cuando un libro aún consigue hacer ese de chin, no le atiné, oh no, fue este, fue aquel, que realmente logra sorprenderte porque no le atinaste, es algo que creo que es una característica muy aplaudible en la actualidad. Creo que es bastante interesante todavía encontrar este tipo de libros. Y ya para terminar, platícanos, ¿dónde puede contactarte nuestros escuchas? Pues pueden encontrarme principalmente en el canal de YouTube, así lo pueden teclear, Jardín de Letras EREM, soy el único que aparece ahí. Y pueden encontrarme en Instagram como Jardín de Letras sin acento y con punto entre cada una de las palabras, jardín.de.letras. Y en Facebook también me pueden encontrar como Jardín de Letras, ahí sí con acento. Y pues antes de terminar la entrevista, ¿algo más que quieras compartirnos? ¿Algo más que quieras agregar? ¿Que quieras decirle a nuestros escuchas antes de terminar el programa? Pues me gustaría invitarlos a que se dieran la oportunidad de ver qué estamos experimentando en mi canal y ver la siguiente lectura. Estamos preparando ahorita, pues con motivo de que estamos en junio, que estamos en el tal escuchado mes del orgullo y hablando de los autores que están pensados en la literatura homosexual. Estoy haciendo analizando un poemario de Cris Puello, que es un autor español, Okay. con un enfoque más cercano a la música, un enfoque que habla de cómo hay cosas que se pueden tomar de la música para crear historias y cómo hay historias que se han tomado para crear música. Wow, qué vínculo tan interesante. Yo creo que lo más común, bueno, lo que siempre la mayoría de nosotros asociamos es partiendo de la postura histórica, las adaptaciones de libros a películas, pero con la música es creo que una propuesta bastante interesante y no tan común, creo yo. Sí, es bastante compleja también. Yo ahorita que estaba realizando este análisis, bueno, lo terminé hace algunos días, ya verán este fin de semana, pues la propuesta que tengo por ahí. Uh-huh. Uno no se da cuenta de cómo la música, que también es cultura, nos dice mucho de la persona que cita músicos o que cita canciones o que cita estas partes instrumentales
por alguna razón y que además son motor de escritura. Fíjate que es verdad, no es tan común y cuando llega a suceder, destaca, llama mucho la atención. De hecho, me viene a la mente dos cuestiones. Una, un libro, que es obviamente de esta, bueno, para mí es de esta línea que leí en la adolescencia, que creo que se llama Ghost Girl, creo que se llama así. Ah, sí. La de esta chica que muere con un pandita de gomita, ¿no? Sí. Cita en varios de sus libros canciones. Y luego también me vino a la mente pasando esta cuestión a las plataformas del cine, por ejemplo. Guardianes de la Galaxia, ¿por qué es tan aplaudida la banda sonora, por ejemplo? Sí. Y cómo cambia justo la interpretación que tenemos nosotros a partir de las obras. Esto es bien interesante porque muchos pensarían que la literatura juvenil, como ahorita ya me vino a la mente, Canción Nocturna de Benjamin Ari de Sáenz, que también lo pueden ver ahí en mi canal, cita varias cosas. Obviamente el libro está escrito en inglés y cita algunas canciones que nos ayudan a comprender por qué los personajes están entendiendo el mundo de cierta manera. Y esto sumado al poemario que les mencionaba, que se llama Aquí dentro siempre llueve, también nos hace ver cómo, exactamente por ejemplo en este libro, cómo la música que se hace en España y que se conoce en España tiene un sentido muy importante dentro de un autor, que obviamente el autor es español, pero como tiene tanto significado que ya es parte de la vida, como ya podemos decir que no está peleado nada, ya es estar haciendo como estas partes interdisciplinarias. Pero en estos dos son los textos que ahorita me vienen a la mente. Igual, si en algún momento hay una lectura y hacen un ejercicio bien interesante que sería detenerse y buscar la canción, ¿no? Porque sí se cita, y estaba sonando la sinfonía, o estaba escuchando estaba escuchando algún grupo de rock, algún grupo de pop, y luego decimos, sí, pues sí lo conozco, pero pues nos brincamos, y si nos detuviéramos en esto, nos daríamos cuenta de que hay más riqueza ahí que en lo que nos vamos encontrando más adelante, en las letras. ¿Y qué pasa cuando pasa a la inversa? Cuando sí te pones a buscar la canción, cuando sí te pones a buscarla mientras terminas de escuchar, de leer, pero en la última página o la página donde lo citaron. O justo esa emoción cuando la canción que están citando, o la banda, o el grupo, o el artista que están citando, lo conoces. Esa emoción de, sí lo ubico, citaron a mi cantante favorito. Y entonces ya cambia también, como que generas todavía más ese acercamiento con el lector. Creo que me quedo con esta última parte que mencionas, no solamente desde la parte de los géneros o del tratamiento mismo que le damos a los libros, sino desde una perspectiva un poco más general, que es la manera en la que abordamos en este canal los temas, y es que nada está exclusivo o nada está peleado con nada. Al principio de este podcast yo mencionaba que hemos hecho mucho énfasis en la importancia de leer, de escuchar podcasts, de ver series, de leer, de ver películas, porque todos al final son recursos que se complementan, que nos ayudan a enriquecer más nuestra forma también de analizar el mundo. Y el que tú menciones nuevamente esta parte es, creo, la razón por la que yo quiero cerrar con este tema. Nada está peleado con nada. A lo largo de otros episodios también lo he mencionado. No hay libros malos. De todos podemos aprender algo. Y qué mejor manera que entender que los libros no están peleados ni con la música, ni con el cine, ni con la televisión. Algo que yo he tratado de mencionar mucho y siempre hago énfasis es que me ha llamado mucho la atención que a veces la gente tiende a ser despectiva con la gente que no lee. Por ejemplo, la gente que lee mucho pero que no le gusta la televisión hacen comentarios despectivos. O lo mismo de la gente que le encanta más el cine y tienen esta pelea a veces acérrima con aquellos que lo leen. Creo que nada está peleado con nada. Creo que al final son soportes que de una u otra forma nos muestran de diferentes formas, con diferentes discursos, nos hacen enriquecer nuestros conocimientos, nuestras experiencias, y creo que eso es lo más bonito, tener un poco de todo, y todo se vale leer mucho, se vale ver muchas películas, se vale ver series, disfrutar de la música, y qué mejor que hacerlo de todo, tomar un poco de todos estos abanicos que tenemos. Yo me quedaría también en hablando de oportunidad y
pues buscar estar conociendo cuáles son las posibilidades que tiene uno mismo a través de su misma sensación de querer experimentar, de atreverse y de querer reencontrarse con algo que en algún momento se nos hace traba, pero en algún otro momento puede traernos otra perspectiva de la vida. No me queda más que agradecerte muchísimo por tu tiempo. Sé que tienes una agenda súper apretada, sé que tienes 1000 actividades. También le agradezco a este maravilloso clima que ahora sí salió el sol, que no está lloviendo y que no tuvimos ningún problema técnico. Así que, pues no me queda más que agradecerle a la vida y a ti por que me dieras la oportunidad de compartir con nuestros escuchas este nuevo proyecto. Quiero darte la patadita de la buena suerte. Te deseo todos los éxitos sabidos y por haber. También te mando muchísima vibra buena para que este proyecto, este sueño que tienes, arranque de la mejor manera. Yo sé que ya llevas unos episodios grabados, que ya tienes varios videos de estos libros que acabas de mencionar en la misma entrevista, pero sé que va para más y sé que tienes todo el potencial para armarla en grande con este nuevo proyecto. Y pues qué mejor que en un año tal vez te vuelva a tener el programa y nos traigas pues más novedades, también nos platiques qué pasó con esta tipología de los lectores y pues qué más novedades tienes para nosotros. Entonces te deseo toda la suerte del mundo con este nuevo proyecto y toda la buena vibra. Muchas gracias. Gracias una vez más por haberme invitado a este espacio, por haber aceptado que dedicáramos algún momento para hablar sobre la lectura y también ver exactamente cómo va tu podcast, Comunica y Emprende, cómo nosotros también vamos a buscar aplicar esto en lo que vamos haciendo. Y sería un placer en un año o quizá un poco más estar aquí una vez más dialogando contigo y contarte cómo ha evolucionado este proyecto. Pues así será, esperemos, si Dios quiere y todo sale perfecto. Aquí estaremos más adelante el próximo año para platicar nuevamente de tus nuevos proyectos. Es un placer para mí verte tenido en el programa. Que así sea. Muchísimas gracias por estar. No, el placer es mío. Muchas gracias a ti por estar en el programa hoy. Gracias a ti y pues nos estamos aquí escuchando pronto. Pues hasta luego, Ernesto. Hasta luego, Ingrid, cuídate mucho, un abrazo y una vez más muchas gracias por este espacio que nos brindas. Hasta luego. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece 4 cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. Y 4. Optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes. Y cuéntame, ¿qué piensas sobre la importancia de leer? ¿Cuáles son los libros que más te han marcado? O para ti, ¿qué beneficios tiene leer? Platícamelo en cualquiera de las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes. YouTube, iTunes, iBots, TuneIn, Spotify o The Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu iguana, bueno, hasta a tu suegra, pero por amor de Dios que alguien me escuche. Como siempre, ya sabes, la decisión es tuya. Si quieres más información, también recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.